Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Lamento algunas señorías que me van a volver a oír hablar de un tema que ya se trató en parte en la Comisión de Sanidad. Esta Consejería de Gobernación y Justicia no es una consejería que falte a sus obligaciones normalmente. Contesta en tiempo y forma a la solicitud de documentación, a la solicitud de respuestas por escrito a preguntas, pero sin embargo, tanto la Consejería de Sanidad como la que usted dirige, señor Pérez, han obviado contestar una pregunta con respuesta por escrito realizada en diciembre. Además, una pregunta muy sencilla, no es una pregunta que se necesite elaborar ningún informe ni demasiado gasto de recursos de poner a gente a contestar. Esto viene claramente, pareciera que hay una estrategia por parte del Gobierno vinculado a la solicitud de la señora Corujo del Cabildo de Lanzarote a que se mantenga una situación irregular que además modifica la relación de fuerzas de un cabildo. Y se le da amparo a un señor declarado por el secretario del Cabildo como tránsfuga y no adscrito. Este señor emite una solicitud, una comunicación al Gobierno de Canarias allá por el 19 de julio, en junio, perdón, del 19, solicitando servicios especiales en base a la Ley de Función Pública del 87, artículo 42, que no lo voy a repetir, que ya saben que hay dos supuestos por los cuales alguien se puede liberar, y Función Pública responde a esa solicitud, llega el escrito justo el 10 de diciembre del mismo año. Pero resulta que el 2 de diciembre, unos días antes que llegara la resolución de Función Pública, este señor registra en el Cabildo su voluntad de dejar de ser portavoz del Grupo Nacionalista Canario, de Coalición Canaria en el Cabildo. Por lo tanto, el escrito, la resolución de Función Pública que llega el 10 de diciembre, decae. Este señor vuelve a comunicar a Función Pública que ahora él es consejero de Sanidad. Pero la pregunta que se le hace por escrito es si cuando comunicó que ahora es consejero de Sanidad, si también comunicó que dejaba de ser portavoz. Porque si deja de ser portavoz, no se le puede aplicar, bajo mi criterio y bajo el criterio de muchos juristas que hemos preguntado, el artículo 42 de Función Pública. Pues, ¿qué le responde Función Pública? Pues si usted es consejero, siga siendo consejero de Sanidad, pero no entra en el fondo de que ya no es portavoz. Tengo 3 informes que hemos discutido, valorado, hablado en sesión plenaria, de los cuales solo me entregaron 2, obviaron 1. No es cierto que me hayan entregado todo el expediente completo, pero ya lo tenemos. Y en 2 de los 3 informes, y a viva voz del señor consejero en sesión plenaria, dicen claramente que a quien le corresponde el pago de la nómina de este señor es al Cabildo Insular de Lanzarote. Sin embargo, parece ser que el señor consejero de Sanidad, en la pasada Comisión de Sanidad, nos dice que sigue pagando la nómina Sanidad. ¿Cómo es posible, señorías, que le estemos dando amparo a un tránsfuga para modificar las fuerzas del Cabildo Insular de Lanzarote, amparándonos en el no contestar, el gobierno de la transparencia? ¿Cómo es posible que el Partido Socialista se tire de las vestiduras cuando hay un caso de transfugismo, además modificando las fuerzas de un plenario? ¿Cómo es posible que sigamos dándole amparo después de 2 resoluciones donde dice que quien le corresponde el pago
de la nómina de este señor es el Cabildo Insular de Lanzarote. No nos queremos enterar, no queremos actuar. La pregunta es, señor consejero, ¿tenemos constancia de que este señor ha comunicado a la consejería de que ha dejado de ser portavoz del Grupo de Coalición Canaria del Cabildo? ¿Sí o no? ¿Lo ha comunicado? ¿Sí o no? Esa era la pregunta, tan sencilla. Gracias. Gracias, señor de la Hoz. A continuación tiene la palabra el señor consejero. Señora presidenta, señor diputado, yo iba a rogarle a la comisión que permitiera que contestase a la pregunta el viceconsejero, don Manuel Martínez, porque la ha preparado en ocasiones anteriores y luego el señor de la Hoz nos ha pedido que la trasladáramos a otra reunión, y puesto que lo había estudiado y además ha estado en contacto con los funcionarios, me parecía que era justo que de algún modo el trabajo que ha hecho. Pero vistas las manifestaciones del señor de la Hoz, yo, con permiso del viceconsejero, voy a contestarle directamente. El señor de la Hoz plantea, me parece a mí, tres cosas distintas, de las cuales ya hemos hablado. ¿Cuándo supimos que el señor dejaba de ser portavoz de la oposición? Cuando nos dijo que formaba parte del gobierno. Hasta donde yo sé, resulta difícil estar al mismo tiempo en el gobierno y en la oposición. De modo que si primero nos dijo, soy portavoz de la oposición, de un grupo de la oposición, y luego nos dijo, formo parte del gobierno, en ese momento lo supimos, con independencia de lo que pueda en algún sitio concreto decir los tres informes que usted no tiene. Que por cierto yo le di dos, porque uno de ellos rectifica el anterior, pero en cualquier caso, bienvenido sea que usted disponga de toda la comunicación y agradezco mucho que reconozca nuestros esfuerzos por informarle. Por lo tanto, ¿cuándo lo supimos? No le sé decir la fecha exacta, le prometo que se la diré, es el viceconsejero el que la tenía, pero cuando nos dijo, ya no soy miembro de la oposición, ahora estoy en el gobierno, pues me parece que eso no admite duda acerca de cuál se deja de ser portavoz de la oposición. Primero. Segundo, si está en situación regular, que es otra cosa que se deduce de su pregunta, que ustedes lo ponen en duda. Si el señor puede cobrar, por esos servicios que presta. Primero como portavoz y luego como miembro del gobierno. Respuesta, indudablemente, sí. Los portavoces de la oposición en ciertas corporaciones, según su dimensión, y en los cabildos insulares, tienen derecho a cobrar incluso de la administración de procedencia. Un señor puede cobrar de la Universidad de La Laguna o de un instituto y trabajar como diputado del Parlamento de Canarias o portavoz de la oposición. Y un señor que forma parte del gobierno de un cabildo también tiene derecho a que se le concedan los servicios especiales. Ese es el dictamen de los servicios jurídicos. Por tanto, tanto en la primera situación como en la segunda, la situación es correcta. Está en situación de servicios especiales. Y un tercer tema, que me parece que terminaremos dilucidándolo en los tribunales, porque el Cabildo se ha empeñado en una cosa y nosotros sostenemos otra. Dice el Cabildo, hay una norma que dice que los funcionarios públicos que ganen más como funcionarios públicos que cuando pasan a desempeñar una condición determinada en una corporación, mantendrán sus retribuciones. Y nosotros entendemos que mantener significa que quien deba pagarle, le pagará el mismo importe, que no es un problema de quién paga, sino es un problema de cuánto se paga. El Cabildo, con un informe de su secretaría, dice, no, mantener significa que le sigue pagando la administración de procedencia. Y ahí tenemos una discusión jurídica, en la que el Cabildo tiene unos argumentos, sobre todo gramaticales. Hay una norma que dice mantener, y por lo tanto mantener significa que sigue pagando la administración de procedencia, en este caso el Servicio Canario de Salud, y Función Pública dice no, mantener es que cobra lo mismo. Si como médico cobraba más, tendrá que pagarle el Cabildo eso. Le hemos dicho al Servicio Canario de Salud, tiene usted que interesar el reintegro, tiene que solicitar el reintegro para que el Cabildo se lo devuelva. Y el Cabildo ha contestado, no lo vamos a devolver, porque creemos que tiene que seguir pagándolo. De la misma manera que antes dije, la Universidad de La Laguna o la Consejería de Educación le paga a un portavoz o le paga a un diputado, el Cabildo dice, el Servicio Canario de Salud tiene que seguir pagando. Por lo tanto, ¿cuándo lo supimos? Cuando nos lo dijo.
¿Está en situación irregular? No, no está en situación irregular. Tiene derecho a servicios especiales. ¿Quién debe pagarle? Nosotros creemos que debe pagarle el Cabildo. El Cabildo cree que debe seguir pagándole la comunidad autónoma. Y como no nos hemos puesto de acuerdo sobre ese punto, ¿quién paga? Terminaremos probablemente en los tribunales si no lo resolvemos antes. Por tanto, la respuesta es clarísima. No ha habido opacidad, no ha habido oscuridad. Sabemos que no es portavoz de la oposición, sabemos que tiene derecho a servicios especiales y sabemos que tiene que seguir cobrando la misma cantidad. Pero el Cabildo dice, pero que la pague Sanidad. Y nosotros decimos, no, no, páguela usted. Y ahí hay una discusión jurídica acerca de si esa norma que dice mantener significa que mantener sus retribuciones es seguir cobrando de Sanidad. Nosotros creemos que se equivoca. Lo terminará decidiendo un juez. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Yo entiendo que se aplican los mismos tiempos que para la pregunta. Sí, por inexactitud, entre otras cosas. Bueno, por esta ocasión ni por exactitud ni por nada. Le voy a dar 1 minuto, igual que porque no hay exactitud que valga. Pero bueno, en aras de la generosidad de esta mesa, le doy 1 minuto y después cerrará el señor consejero. Gracias, Adelante, señora. Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor consejero, usted intenta aquí confundir el derecho a estar en servicios especiales con el derecho al cobro. Y usted mismo lo dice. O sea, una cosa es que tenga derecho a servicios especiales, pero quien tiene que pagarle es el Cabildo. Y aquí estamos hablando de una diferencia sustancial en el cobro. Lo dice Función Pública. Lo dice Función Pública. Usted dice que ya le ha comunicado a Sanidad que se interese por este caso. Pues el consejero de Sanidad ni pillo. O no se entera o ustedes no hablan. Porque eso no es lo que me traslada el consejero de Sanidad en sede parlamentaria. Y por lo tanto, una cosa es que él haya comunicado que ahora es consejero de Sanidad del Cabildo Insular de Lanzarote, pero debería haber comunicado expresamente que deja de ser portavoz, porque aquí lo que se aplica es el artículo 42 en los 2 supuestos por los cuales alguien puede seguir con su condición de servicios especiales y cobrando de la comunidad autónoma, que es el caso que nos ocupa. Gracias, señor de la Hoz. Y ahora sí, para cerrar, señor consejero, tiene usted 1 minuto. Si no le he entendido mal, usted dice que el señor puede tener servicios especiales pero no cobrar. No, veamos. Si tiene servicios especiales, tiene que cobrar. El Cabildo opina que de Sanidad y nosotros opinamos que del Cabildo. Pero esa pregunta, señor de la Hoz, usted es una persona inteligente, es ¿quién paga? No si tiene derecho a estar en servicios especiales, que son 2 cosas distintas. Son 2 cosas distintas. Y luego me va a permitir que le diga que uno de los avances de la sociedad española, y esta es la prueba, es la victoria sobre el formalismo. Yo no sé si allí decía, renunciáis a Satanás, dejo de ser portavoz de Coalición Canaria. Dice, cambia mi situación y paso a ser consejero del gobierno y no de la oposición. No sé si tiene esa frase, si es el 42, el 43 o el 1050. Ahora el que pregunta soy yo. ¿Cree usted que tiene derecho a servicios especiales un consejero de un cabildo insular? Porque la respuesta legal es sí. ¿Cree usted que eso significa que tiene derecho a cobrar? Porque la respuesta legal es sí. Usted está equivocado. Muchas gracias, señora presidenta.